Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con Lorenzo Lemaur. Ya lo he dicho, seguro que ese primer plano que nos ofrece la realizadora pues ya se le veía un poco a Lorenzo Lemaur, porque entre otras cosas está desarrollando, promocionando una cuestión que es muy lanceloteña, muy arrecifeña, ¿no? Como eran los jolateros. Sin embargo, él tiene sus teorías y también nos va a explicar cómo se está desarrollando esa promoción aquí y cómo se está haciendo en otras islas. Pero luego, en lo que preparábamos esta entrevista, pues Lorenzo me pasaba muchísimas fotos y al final hemos acabado derivando una especie de cuentos, más cuentos que calleja, que eso ya puede servir de aperitivo para algún programa si acaso, pero sí en la que la vida de Lorenzo y a través de fotos también tiene cuestiones muy interesantes. Esperemos que tengamos tiempo para tanta cuestión. Vamos, sin más dilación, a pasar a hablar con Lorenzo Lemaur. ¿Cómo estás, Lorenzo? Hola, muy bien. ¿Cómo va? ¿En los medios siempre estás vinculado a los medios, no? Seguro que esto aquí estás cómodo, ¿no? Yo aquí estoy cómodo. Sí, ¿no? Aquí en esta casa estoy bastante cómodo y en los medios me siento cómodo. Hace algún tiempo que no estoy, porque no tengo nada relevante que decir en los medios de comunicación, pero me siento cómodo y contigo genial. Pues venga, pues vamos allá. Vamos a hablar y si quieres ahora la realizadora nos pondrá parte de un vídeo en el que se te ve, bueno, o se ve unos jolateros en la playita ese del muelle de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, y en la que, bueno, ahí estamos viendo, bueno, estas imágenes son exactamente San Cristóbal, en San Cristóbal, ¿no? Unas aguas más turbias, ¿verdad? Yo te estaba preguntando ahora, digo, bueno, vamos a llevar a los jolateros para Las Palmas. Ahí si ves, en sí había un jolatero y dos botes de lata. Vamos a precisar. Pero claro, jolatero es una cosa exclusiva de Lanzarote y nacida en Arrecife. Jolatero, o sea, un barco de lata, a modo barquillo con dos puntas o con punta y popa plana, pero jolatero deriva de hojalatería y se acuñó aquí, en Arrecife. Sobre los años, don Antonio Lorenzo, que es el cronista oficial de Arrecife, lo databa sobre mitad más o menos de los años 30 del pasado siglo XX. Pero en Gran Canaria, desde seguramente antes, los niños o los guayetillos hacían con un bidón un barco de lata y lo hacían a copia de los botes de vela latina, que allá la vela latina en Gran Canaria no son barquillos, o sea, son botes con la popa cortada, popa de espejo que le llaman, y lo hacían a ese modo, y ellos le llamaban simplemente botes de lata. Entonces, claro, cuando tú vas a buscar el término jolatero y ves dónde es más antiguo, el término jolatero solo aparece en Lanzarote, porque en otros sitios no se llama así. Como... Pero la labor de conservación, entonces, se ha hecho más aquí, porque aquí sí, en Las Palmas apenas me consta... En Las Palmas, yo estuve investigando estas 2 semanas que estuve allá a través de un proyecto del Ayuntamiento de Las Palmas, divulgando esta práctica en los colegios de Las Palmas de Gran Canaria. En Las Palmas, en el año 2008, el Ayuntamiento, que crea lo que ellos llaman la Concejalía del Mar, hacen una promoción en el pueblo marinero de San Cristóbal y construyen 16 botes de lata, y desde esa fecha para acá, con motivo de la fiesta del Carmen, que es la patrona de los marineros, la patrona del barrio de San Cristóbal, pues hacen una regata anual con esos botes, ¿no? Y yo de antes no tengo, o sea, allí me contaba mucha gente mayor que ellos hicieron jolateros de niños hace seguramente del orden de 90 o 100 años. Y aquí, bueno, siempre desde hace muchos años, 70, 80 años, quizás 90, se ha hecho jolateros por toda la ribera de Arrecife, y eso se fue reduciendo al charco porque la ribera fue toda urbanizándose y no era factible acceder, ponerte a jugar con un jolatero en el muelle de la pescadería, en el reducto. Porque en verdad era en la pescadería, ¿no? A mí me decía también Félix Hormiga y el hermano Enrique Hormiga, y que en la pescadería, en el muelle de la pescadería, en el reducto, me contaba Jorge Col, y hay un pregón que escribe Jesús María Pereira en el año 79, que en las tilas, en el reducto, él jugaba con jolateros de niños. Jesús María Pereira, que falleció, tendría ahora 62, 63 años, o sea que hace 50 y pico años, en el reducto habían jolateros. Y también, me decía, lo que te decía Enrique Martín Hormiga, hermano de Félix Hormiga, que en lo que llaman el Callejón Liso, o sea, en las escalenetas del Parque Viejo, del Parque Ramírez Cerdá, también ellos hacían jolateros. Y en el charco también he hablado con gente. Pero quizás fue clave que también la continuidad es que pasa el charco y el charco es una laguna y ahí también se pueden hacer... En el charco es muy seguro, muy seguro practicarlo, las aguas están quietas, no hay ningún problema y bueno, había almacenes donde guardarlo, porque claro, ¿dónde guardas tú un jolatero? Claro.
Ahí estaba la Casa del Miedo. Entonces, en la Casa del Miedo, o sea, los jolateros estuvieron medios perdidos, o sea, así una cosa. Y en el año 84 aproximadamente, cuando se inauguran las instalaciones, 84, 86, las instalaciones de la Casa del Miedo, cuando se hace la obra y se inaugura, una persona que estaba muy ligada en aquel tiempo a la Casa del Miedo, que ya falleció, Paco, que era maestro, pues promueve el asunto y en el año 86 hay un reportaje que se publica en la prensa local, muy extenso, explicando todo sobre los jolateros, y a partir de esa fecha se mantiene ya como una actividad concreta en el programa de la fiesta de San Ginés, una regata de jolateros el sábado, que mejor marea hay dentro del periodo de las fiestas de San Ginés. Vale. Bueno, vamos a ir ya cambiando porque esto era solo un preludio, lo que podía haber sido más la entrevista, pero es que hay muchísimas imágenes y con Bueno, si quieres te cuento porque fui a Las Palmas. Pero bueno, formaba parte de ese programa. No, es que fue una iniciativa del Ayuntamiento de Las Palmas que me llaman, me proponen que si puedo ir allá a desarrollar el proyecto que habíamos desarrollado aquí para llevar, porque les había parecido interesante, para llevar los jolateros, divulgar los jolateros a los colegios. Y bueno, pues me pareció interesante. Le dije que necesitaba el apoyo de 2 monitores para poder hacerlo. Me proponen 2 personas. Voy allí, les explico, porque ellos no sabían, les explico cómo se hace un jolatero en 2 días, y en 2 días quedaron aprendidos y empezamos a ir a los colegios, cada día a un colegio, y los chinijos y los profesores encantadísimos con esa actividad. La verdad que luego los jolateros tienen una parte romántica a su vez de cómo era la sociedad, claro, ¿no? Y refleja... tiene mucho valor etnográfico, claro. Se descubre mucho la idiosincrasia y la historia de un pueblo, de un lugar, con la historia de los jolateros en ese sitio, ¿no? A los niños yo les explicaba que sus abuelos, en la época de la posguerra, que no había un duro, no había una peseta, y que las madres, lógicamente, no podían gastar dinero en comprarle juguetes, se las ingeniaban y con un cacharro, con un barco, con un bidón, se hacían una embarcación. Un barco, y también tiene un valor, un mensaje... reciclaje sobre los residuos, claro, sobre reutilizar residuos en vez de generar más carga para la isla. Es muy bonito, es muy bonito. Bueno, vamos hablando porque además en el rótulo te hemos puesto como promotor de eventos deportivos, entonces vamos a ir un poco a la raíz y tenemos una de las fotos en blanco y negro, ahora Teo, la realizadora, nos las va a poner, en la que se ve ya como fuiste un hombre ligado al balonmano, pero esto va de baloncesto, ¿no? Sí. Coméntanos esta foto. Yo ese, el del pelo largo. El de la derecha, ¿no? Encima de mí está Tomás Duarte. Y está también Cándido Reguera, ahí en el centro arriba, en el centro arriba, y está Chopi, que le llamamos, Robaina, al lado mío, Francisco Armas. Francisco ya tiene la cara que... Sí, sí. El que está en la esquina abajo ya falleció, Antonio Martín Reguera. Encima de mí Tomás Duarte y Tomás el Papa. Y el que está en la esquina, el entrenador, es Ginés Díaz, el que fue presidente del Guincho, muchos años. Yo jugué, ahí estamos en un equipo en otra formación. Ahí está también Juan Antonio Suárez González, el flaco que le llamábamos. Sí. Lo que pasa es que parece a Guti. Ahí se parece a Guti. Y bueno, yo jugué antes a baloncesto que a balonmano, porque el baloncesto en aquel tiempo era bastante más potente que el balonmano, hasta que en el año 72, 73 llega a Lanzarote Eduardo Carrasco como profesor del instituto, y entonces genera una liga interna en el instituto, y eso provoca luego una liga en juveniles más tarde, y el balonmano se hace más potente, y casualmente pues me pongo a entrenar a unas niñas en balonmano y me dediqué al balonmano, como me podía haber dedicado al baloncesto si hubiera ido por esta línea, ¿no? No, la verdad que sí, ¿no? Esa foto es en el antiguo Generalísimo Franco, en Colegio Las Estilas, que ahora está en construcción para hacer uno nuevo, con motivo de un partido de la Liga Juvenil. Estamos hablando del año 73, 74, por ahí. Pues sí, pues vamos a ir dando ya un salto en el tiempo y empezamos con balonmano. Aquí vamos a alternar, porque ahí se te ve ya como entrenador, porque tú eres entrenador, tienes el título de entrenador superior o nacional, sí, no sé cómo se llama en balonmano. Se llama entrenador nacional de balonmano, es técnico deportivo nivel 3, el máximo nivel de los técnicos deportivos en España. Y ahí estoy con mis leonas. Esto es una cosa, yo llevaba muchos años sin entrenar balonmano, y dentro del proyecto de la Asociación Cacharros, que fuimos a hacer un proyecto de dinamización del barrio Los Alonsos, pues hicimos unos talleres, manualidades y demás, y había 6 niñas, adolescentes, preadolescentes, que les propusimos que qué querían hacer, y ellas dijeron que querían jugar a balonmano o a voleibol.
Y yo les dije, bueno, si es balonmano yo las puedo entrenar. Algo sé. Pues bien, claro. Y entonces empezamos a ir los martes y los jueves, una horita, desde abril hasta junio del año 2014. Y nada, llega el verano y cada uno para su casa. Entonces las convoco en septiembre por si querían seguir jugando. Dicen que sí. Empiezan a traer amigas hasta reunir a 23. Dime, ya no traigan más porque ya no era casi ni posible entrenar. Y nada, formamos un equipo y en cadetes y tal, y ya pues ahí ese es el equipo del juvenil de este año. También están las cadetes, que bueno, decirte que en toda la historia del equipo hemos ganado un partido solo. Bueno. Pero las chicas yo creo que lo fundamental, porque repito, es una actividad no de un club deportivo. Estas son las mismas chicas, ¿no? Sí. Pero en el entorno, lo importante también es el entorno social y la labor que se lleva a cabo. Exactamente, porque realmente el deporte es una excusa. Ahí estamos pues celebrando el tercer aniversario del equipo, precisamente en el Teleclub del barrio Los Alonsos, que es donde nació el equipo, ¿no? Ajá. Tampoco, Los Alonsos ha sido un barrio, no es que sea conflictivo, pero sí un barrio, bueno, un barrio trabajador, por decirlo de una manera. No sé si se consigue, porque no sé si todas estas chicas son de ahí, claro. En sí, luego, las que iniciaron, las 6 que iniciaron, las 9 que luego se incorporaron 3 más, eran de Alonso y alrededores. Pero luego ellas cuando fueron trayendo amigas, las trajeron amigas de sus respectivos institutos, y hay niñas pues de todos los barrios de Arrecife, ¿no? Ya. No, lo decía también por eso, porque a lo mejor... Ese fue el día que ganamos nuestro único partido. En la cancha de Puerto del Carmen, del Instituto de Puerto del Carmen, que me acuerdo que yo tenía la expectativa, como estábamos entrenando, que podíamos ganar, y avisé a los padres y a las madres, vayan porque mañana sus hijas van a ganar. Y efectivamente ganamos el partido bastante bien, lo ganamos por 9 goles, pero ni antes ni después hemos conseguido ganar ningún partido más. También hay la cuestión que eran chicas que nunca habían hecho balonmano. Nunca habían hecho balonmano. Muy nunca difícil también, es una edad, no son tan pequeñas, claro. Son chicas que nunca habían hecho balonmano y que nunca habían hecho deporte. Entonces, claro, ha sido complicado el proceso de adquirir ciertas habilidades motrices porque les cuesta la precisión oculomanual, la coordinación les cuesta. Bueno, esto ya cambiamos. Aquí ahora vamos para atrás, vamos atrás. 94. Esto es año 94, esto es en Italia, en Teramo. Esta foto está hecha el mismo día en el que se jugó en el Mundial de Estados Unidos, el partido España-Italia. La que dan el codazo a Luis Enrique. Exactamente. Y nosotros en ese torneo de Teramo, éramos el único equipo de español. Entonces, ¿Esto que era un torneo amistoso? Amistoso, sí, en julio del año 84, el 94. Entonces, los periodistas locales me entrevistan, porque era el único equipo español, me piden un pronóstico sobre el partido España-Italia. Y yo digo que íbamos a ganar 2-0 con gol de Hierro y no sé quién más. Y entonces, por la noche de ese día, me entero de que en todo el día el conductor de nuestra guagua era un policía de paisano, porque por medidas de seguridad, por precaución a lo que pudiera pasar en el partido España-Italia, por si España ganaba y ¿sabe cómo es la afición italiana? Los tifosi. Pudiera ser agresiva con nosotros por ser los únicos españoles ahí, nos habían puesto una custodia. ¿Sí? Sí, me preguntaron. Yo me enteré porque me dice, mire, usted esta noche después del partido, ¿qué van a hacer? Y bueno, vamos a ir a un museo, tal. Nosotros somos de la policía secreta y tal, estamos custodiando por este motivo. De todas maneras, te equivocaste en el pronóstico y España cayó eliminada. O sea que bueno, era la época de cuando caíamos en cuartos de final. Pero era la forma de también crear salsa. No voy a decir que España iba a perder. Lorenzo, hiciste lo que tenías que hacer. Claro que sí. Ahí estamos viendo, hay una barba profunda también, esto es mucho más delgado, atrás. Y con esa imagen que tienen los niños. Esta foto tiene que ser de los años primeros 80. Sí, primeros 80. Esto es en donde hoy están las canchas de pádel de la Ciudad Deportiva Lanzarote, que era antes la cancha de balonmano, y esto es la Escuela de Balonmano San José Obrero. Pues fíjate un montón de chinijos ahí. Esos niños son del año 73, 72, de mi quinta, 74 por ahí. Y ves, pues son los alevines, todos los alevines de ahí, pues no sé, pero hay casi 100 ahí, ¿no? Sí. Los alevines de la Escuela de Balonmano San José Obrero, de los que luego, de ahí, tanto en chicos, los del 74, como en chicas, fueron campeonas de Lanzarote, y los chicos campeones de Canarias. Ahí en la esquina está el
el malogrado En el margen derecho, ¿no? Tony Martín, que fue un gran luchador. El pollo, ¿no? El Sí. pollo... Pollito del Puerto le llamaban. El pollito del sí, puerto, el sí. pollito del puerto. Un gran Y luchador. otros jugadores que ahora aquí no distingo, jugadores y jugadoras que fueron campeones de Lanzarote fijo y algunos campeones de Canarias. Una pregunta, Lorenzo, y me lo dijo una vez David de la Hoz y yo creo que tenía razón. ¿Qué le ha pasado al balonmano que, por ejemplo, el baloncesto le ha comido terreno? Pese a lo que tú dices que al principio el baloncesto era anterior, pero el balonmano fue un dominio absoluto. Y sin embargo, poquísimos equipos, las ligas casi no tienen ni equipos para Mira, jugar. lo que le ha pasado es que precisamente eso, que el baloncesto le ha comido terreno porque los clubes de baloncesto lo saben hacer ¿Se organizaron más? y los clubes de balonmano no lo están sabiendo hacer. O sea, no están sabiendo conseguir fotos como esta. Enganchar Bueno, a es los verdad chiquillos? que en Tías, el Puerto del Carmen, pues tiene una cantera abundante, ¿no? Y en otros sitios las canteras son muy escasas. Ahora mismo en masculino, en Lanzarote hay 4 equipos infantiles, que eso no es nada, porque de 4 equipos no puede salir nunca una cantera para sustentar un equipo en categorías superiores. Y bueno, pues no voy a entrarle en mucho más detalles, pero en mi opinión, no quieres tampoco polemizar, pero... los clubes no están sabiendo captar. Eso me lo dijo David de la Hoz. Sí. Dice, nos está comiendo el baloncesto. El nos ha baloncesto, comido el baloncesto tiene unas estrategias de captación muy potentes, tiene mucha gente implicada, muchos clubes. El baloncesto, mira, ahí tenemos. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque esto parece lo que es un podio y nosotros creo que conocemos un poco a la ganadora, ¿no? Eso es cuando en el año 94, 93, 94, 95, yo estuve entrenando unas niñas de balonmano, que son de allí, de Titerroy, y las ponía también a hacer atletismo. Y entonces, en ese año, ahí, la que estaba el número 1, la campeona de lanzamiento de disco de ese curso es Yara de León, tu compañera. Compañera, gran amiga, sí. Que quedamos campeones. O sea, las niñas de mi equipo de balonmano, el equipo del San José de femenino cadete e infantil, quedamos campeones de Lanzarote por equipos. Le ganamos al club Adal en atletismo por equipo. Y nosotros entrenábamos un día a la semana atletismo, íbamos al polo el día que nos tocaba abajo, practicábamos, claro, pero lo que pasa es que las seleccionaba a las chicas por sus cualidades físicas para cada prueba, tenía chicas para completar todo el equipo, y te digo, y ahí tienes allá la campeona de Lanzarote de lanzamiento de disco. Hombre, no, Yara luego era jugadora de balonmano, Sí, además, sí. Yara era grandota. Grandota, mira, ahí la ves, ahí la ves. Alta, ¿no? Bueno, ahora mismo es tan alta como yo, y ya ahí de niña ya ves la estatura que tiene, ¿no? Sí. No, la pregunta es, porque yo creo que fuiste tú heredero, quizás de los últimos ejemplos de lo que antes se llamaba de Don Guillermo, Lolina. Tú fuiste también esos que iban casi desinteresadamente, Sí. y eso a lo mejor esa figura se ha perdido. Se ha perdido. Hay una generación, Don Guillermo González, Lolina Curbelo, Nancy Melgarejo, Juan Caraballo, Manolo Betancor, Juan Cruz, Carmelo Mesa, y algunos más que se me escapan, Félix García Deni, una serie de personas que, además de ser profesores y dar sus horas de clase, dedicaban mucho tiempo a las actividades extraescolares por las tardes y los sábados. Yo recuerdo antes, cuando se hacían las competiciones de los Juegos Escolares de Campo a Través, que los hacía donde hoy está el Cabildo, en el antiguo cementerio, aquello era una fiesta. O sea, un jueves a lo mejor se hacía una carrera, participaban a lo mejor 200 niños, que eso hoy es impensable, y luego nos íbamos a tomarnos algo por ahí, y eran ellos, personas que no tenían la obligación de fuera del horario de clase hacer nada más. Entonces eso se ha perdido, se quitó el deporte escolar y se pasó al deporte por escuelas deportivas, y eso lo llevan los clubes, y en los colegios no se hace captación. Pues yo creo que sí, ahí está clave. Parte de la clave también a veces... ¿Y soltero por qué? Aquí estamos viendo, y ahora la vamos a pinchar, ese titular del Canarias 7, Lorenzo Lemaur, deportista soltero y consejero del Cabildo de Lanzarote. Y no sé si te vieron cara de, no sé si de soltero de oro. Mira, ahí en esa foto, o sea, en esa época es el único periodo de mi vida en el que yo no he tenido barba. Que eso fue en el año 88, 89. Y la verdad es que me llama la atención porque en un titular de esta índole... Es una contraportada, ¿no? No, es la página de Lanzarote, de Canarias 7, de la aquel 48, momento. Sí. Y claro, llama la atención porque resalta el periodista, que no sabemos quién es porque lo firma con las iniciales, ¿por qué resalta en el titular lo de soltero? Sí, igual era una pretendiente secreta, ¿no? Que estaba lanzando un mensaje subliminal. Sí. Bueno, ya estamos introduciendo un poco la parte más política. Tenemos otro Ahí tuve el honor de ser durante 8 años, bueno, 6 en sí, 4 primero con Nicolás de Páez,
Ahí está, Nicolás de Paz, consejero de deporte del Cabildo. Hay que un momento de crisis, bueno, porque apoya la gestión. Lo que ocurre es que la etapa de Nicolás de Paz en el Cabildo empieza a ser muy cuestionada y muy crítica a partir de que se rompe con Dimas Martín. Y entonces, claro, pues a los que nos quedamos apoyando a Nicolás de Paz, desde ciertos medios de comunicación se nos dio leña por delante y por detrás, ¿no? Y entonces, pues claro, había sectores que a todos, y a mí en concreto, en el ámbito del deporte, pues me cuestionaban. Eso está publicado, como ves ahí, balonmano, en la página regional de deporte, no en la página regional estábamos de deporte, golf y tal, por ahí al lado, sí. Y entonces, bueno, pues había gente que, lógicamente, pues la cuestión política, que tratan de dar leña al que está gobernando. Yo tengo que decir modestamente que hicimos una campaña muy intensa y muy extensa en el ámbito deportivo, que no se había hecho nunca antes en el deporte de Lanzarote, y eso generó en ciertos sectores una crítica para fastidiar. Una envidia, y entonces, bueno, hasta llegaron a pedir mi dimisión, mi cese. Sí, por ahí el apoyo, ¿no? Exactamente, y Nicolás de Paz pues dijo que... No, yo cuando falleció Nicolás de Paz, gran amigo de mi padre, de mi tío, padre de José María de Paz, compañero nuestro, se puso, ¿no? Se desglosó lo que había hecho ese grupo de gobierno sí. entre el que tú estabas, y aparecían cosas, el conservatorio, matadero, no sé cuánto, una serie de cosas que hoy en día dices tú, bueno, con Pedro Sánchez parece que se ha movido también un poco, ¿no? Pero una cosa increíble, y en minoría, en situaciones de minoría, el PIOL. El PIOL se aprobó por consenso. Casualmente tengo aquí, porque se me perdió el que tenía, tengo aquí, lo encontré en mi casa, el llavero conmemorativo de la inauguración del Jardín de Cactus, que también se inauguró siendo Nicolás de Paz presidente del Cabildo. Y casualmente, mira, aparece ahí en ese recorte de prensa el reconocimiento a la labor de Eduardo Carrasco, que lo nombré antes, que es la persona que creó el balonmano actual que hay en Lanzarote. Jesús María Casanova, Joaquín Ruiz, Rafael Pereira y yo somos discípulos, o sea, aprendimos a balonmano con este hombre. Y este hombre fue el que consiguió que nosotros cuatro, que éramos quizás más buenos jugando a baloncesto, nos dedicáramos a balonmano. Y de ese germen surge la gran eclosión del balonmano en Lanzarote, que se produce a finales de los años 70, a principios de los Sí, porque de los este 80. hombre que me decías, ¿no? Incluso organizaba unas competiciones muy reñidas entre clases. Yo no entré en el equipo de mi aula. De tu clase, No entré en el equipo de mi clase. O sea, ahora en día un instituto tiene un equipo. Bueno, pues en tercero C yo no entré en el equipo de mi clase. Eso es que había otros muy buenos jugadores. Claro, porque había muchos, ¿no? Claro. Vamos a seguir hablando porque aquí el tema político, porque aquí ya también se te ve en la faceta de deporte con uno de los más grandes deportistas españoles. En este caso es Miguel Indurain. ¿Qué reconocimiento es ese? Eso es un ejemplo de la cantidad y de la importancia de los eventos que hicieron en aquel tiempo. Eso es en noviembre, el 1 de noviembre del año 94, que trajimos a Lanzarote un criterium ciclista en el que vinieron Indurain, que está ahí, y Perico Delgado, entre otros, y Olano. Olano, sí. Y entonces esa es la entrega de trofeos que que Indurain quedó tercero. Voy a contar una anécdota para que vea cómo funcionan estas cosas. El organizador del evento me dice unas horas antes: mira, Lorenzo, esto va a quedar, primero va a quedar Olano, segundo va a quedar Indurain y tercero, no me acuerdo quién. Digo, no, Indurain no puede quedar segundo. Indurain tiene que quedar primero o tercero. ¿No? Porque es que el trofeo de segundo lo entregaba el alcalde de Arrecife, que no había puesto un duro pero como era alcalde y tal, e incluso nos había puesto algunos problemas y tal, digo, no, o sea, el alcalde de Arrecife no va a entregar el trofeo a Indurain, que es la foto más apreciada, porque no va, pues primero o tercero, bueno, pues queda tercero y tal. Y Abraham Olano, ¿sabes cómo son las cosas, no? Los criterios. Claro, pues los criterios son una especie de cuestión, sin criterio, claro. Son cuestiones de circo, o sea, es un montaje, no son competiciones en son sí. Son como unas exhibiciones casi. Exhibiciones, ¿no? Claro. Quedó primero Abraham Olano, que luego sabes que fue medalla olímpica, ¿no? Sí, tuvieron un duelo también muy bonito. Era muy joven, en aquel tiempo era muy joven a Olano, y lo estaban lanzando, entonces decidieron que Lanzarote ganara. Se hizo 3 criterios, uno en Lanzarote, uno en Las Palmas y otro en Tenerife, pero el primer sitio en Canarias donde corrió
Indurain fue aquí, en Arrecife. En Lanzarote, en Arrecife. Bueno, ya estamos llegando ya al final de la entrevista porque ya estamos llegando y ahí podemos ver a un Lorenzo Lemaur, que es un tipo de actividad, que en este caso que era un tipo de antorcha. Esto es lo de la antorcha de la Concordia, que precisamente el miércoles de la semana próxima se celebra. Y yo tuve el honor de participar y colaborar en la primera antorcha que se hizo en el año 94. Y bueno, desde esa época, después de que dejé ese consejero, pues yo siempre en la esquina ahí de Titerroe, el pabellón de Titerroe, esté en una cosa, esté en otra, siempre recojo la antorcha, siempre me invita Gerardo Hernández a que sí lo haga. Y los últimos años lo he hecho con mis leonas, y ahí están pues dos de mis leonas corriendo por las calles de Titerroe con la antorcha, Yasmina la de verde, que es digamos, una de las mejores deportistas, todos son buenas niñas, pero del grupo de niñas que entreno, y en el otro una niña de las alevines, corriendo con la antorcha, ellas muy orgullosas por las calles de Titerroe. Claro. De hecho, has dicho tu última palabra y ya vamos a poner, creo que la última fotografía me ha indicado la realizadora. Vive tu barrio Titerroe. ¿Qué es Titerroe para ti? ¿Titerroe es como tu fortaleza o...? Bueno, Titerroe vivo yo desde que tenía 10 años, ¿no? O sea, ahí estamos presentando un proyecto que era Vive tu barrio en general. Que se Mira, hicieron, con Cándido, ¿eh? Con Cándido Reguera de alcalde, eso es año 2010, y que se hicieron en Titerroe Vive, Argana Vive, Altavista Vive, La Vega Vive, y bueno, pues exactamente detrás de donde estoy yo, si sigue una línea recta de mi cabeza hacia arriba, está mi casa, y ese es el Parque Los Pinos, donde de chiquillos, donde de chinijo no nos dejaban entrar, estaba Julián, el jardinero, custodiándolo, y donde de jóvenes pues hacíamos nuestras quedadas, nuestras fiestas, tocando la guitarra, enamorando, jugando a las cartas. Ha sido, bueno, la vida en la calle. Ahí en Titerroe pues he vivido y he desarrollado pues bueno, la actividad en el San José Obrero y en la Asociación de Vecinos durante también pero un montón Titerroe de años. tiene particularidades, porque sí es verdad que tiene una fase posterior más de bloques y de tal, pero Titerroe era como un pueblo independiente, parecía. No, Titerroe en sí surge, el nombre de Titerroe viene de Titerroegatra, que es la primera de las 6 barriadas de protección oficial que se construyen en esa zona, y la primera barriada se construye en el año 1957, y la primera barriada es la que luego le da el nombre a todo el barrio cuando va creciendo, cuando se van haciendo nuevas barriadas, se van asimilando, aunque tienen nombres propios, se van asimilando a lo que es la primera, todo el mundo le llama Titerroe, y se ha quedado como Titerroe, todo el barrio que nace con una barriada de protección oficial y que luego hay una zona de autoconstrucción, pero que es posterior a esa barriada de protección oficial. Porque la parte de al lado de la parroquia de San José Obrero, todo ese tipo de casa terrera, ese de que... Son barriadas de protección oficial. Ya, pero que por eso digo que era una estructura distinta. Sí. Y era... Es una barriada toda de viviendas unifamiliares, sí, de viviendas de una sola planta. En Titerroe hay 960 viviendas de protección oficial, más que en toda Lanzarote entera. Claro. Hay 6 barriadas que se fueron construyendo consecutivamente y que conformaron la esencia del barrio, que además está muy bien urbanizado. Fue en la época de don Inés de la Hoz como alcalde de Arrecife. Yo creo que el mejor alcalde que ha tenido, con mis respetos a todos los demás, que ha tenido Arrecife nunca, ¿no? Que proyectó el Arrecife de hoy, que hizo el primer plan general de Arrecife y que diseñó la estructura del barrio de Titerroe, que es un barrio con más zona verde de toda Lanzarote, y con una estructura urbana bastante, quizás tiene la carencia, Titerroe quizás no la tiene, de no contar con un centro sociocultural, un lugar de encuentro, ¿no?, para los vecinos. No se reservó un espacio para ese fin, y a pesar de que todos los barrios lo tienen, Titerroe no lo tiene, ¿no? Pero por lo demás es un sitio estupendo, tranquilo para vivir. Sí, no, y además muchísima gente, bueno, políticos, empresarios han salido de Titerroe. Con grandes deportistas. Una de Pedro Sanginés, de David de la Hoz, de Orlando Umpierre, de Francisco Cabrera, de Óscar Luzardo, de Juan de León, que acaba de ser presidente de la CEL, de José Domingo Morera, de Miguel Ángel Jiménez, que es ahora concejal o teniente alcalde en Teguise, de Yara de León, etcétera, ¿no? Pues la verdad que sí. Pues Lorenzo, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer irnos al pasado, que siempre deriva lo que es en el presente y en el futuro. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias.
Las palabras de Lorenzo Lemaur, empezamos hablando, en este caso, de, bueno, de jolateros y de esa, ¿no? De lo que yo quería que, digo, bueno, vamos a hablar con Lorenzo de cómo está llevando los jolateros para allá, y él ha dicho que no, que casi que pudieron ser ellos incluso los que lo trajeron, pero eso sí se dice, que nosotros lo hemos guardado un poquito mejor, quizá en ese entorno del charco, también las condiciones de la laguna lo ha permitido, y bueno, y los jolateros es algo que sentimos nuestro. Del resto, bueno, me empezó a pasar fotos y digo, pues bueno, vamos a hacer lo que es un aperitivo de un Más Cuentos que Calleja, que estoy seguro que Sergio, el compañero Sergio, tomará nota, porque además Lorenzo guarda muy bien, ya dijo, el detalle de la foto esa con Indurain lo tiene presente, y ese tipo de cosas seguro que la va a poder, bueno, en este caso ilustrar en el cuento, en el Más Cuentos que Calleja, porque tiene también más tiempo y seguro que ese programa está hecho para eso. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.